Buenas tardes y buenos días a aquellas personas que sé que se han madrugado un poquito desde México y Colombia. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este segundo workshop que hacemos este año. Es todo un reto continuar en esta experiencia. Yo soy Héctor Soler, director comercial de la editorial Marge Books. Somos una editorial técnica con más de 37 años de experiencia en la publicación de libros, especialmente libros para la mejora de la gestión empresarial, comercio internacional, transporte, logística, todo lo que es el ámbito de la empresa es nuestra principal actividad. Como sabrán, desde la editorial, desde Marge Books, queremos impulsar a nuestras obras mediante estos workshops para permitir un acercamiento a nuestros autores y sobre todo a los temas cruciales que en nuestras publicaciones damos a conocer, acercar ese conocimiento directamente a las personas de la mano de nuestros autores. En este caso, el señor Page mostrará la importancia de la eficacia, la rapidez y la agilidad en ejecutar correctamente una buena estrategia para nuestra empresa. Yo no me atrevo a decir mucho más sobre el tema, ya que he empezado a aplicar las buenas prácticas recientemente, tal como el libro se detalla. No es difícil, pero hay que tomar conciencia para mejorar en nuestro día a día. Recordarles, por último, que está disponible porque el señor Page va a hacer la charla junto con Emma en inglés, pero está disponible en el Zoom, en la parte de abajo, la traducción simultánea, que podrán elegir el idioma, de manera que podrán hacer un seguimiento a través de nuestra intérprete, la versión en castellano. Sí que les ruego que mantengan el micrófono en silencio, que si quieren hacer alguna pregunta solo tienen que pedirlo a través del chat, y al final de la explicación o de esta charla iremos dando paso para que puedan hacer directamente las preguntas y que podamos comentar cualquier duda o observación que tengan. Espero que les agrade tanto como espero que me agrade a mí, y vamos a la acción. Mr. Page, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con mi compañera Emma y permítanme que les dé un poquito de contexto antes de entrar en materia. El contexto es que Turner es nuestra empresa en la que trabajamos. Emma y yo somos consultores y trabajamos tanto en los sectores privados como público. Somos un equipo de unos 80 profesionales, implementamos unos 60 em, proyectos al año y de forma continua, junto con nuestros proyectos, hacemos investigación. Y la publicación de investigación que estáis viendo y esta característica en amarillo y negro, como veis, se fundamenta en 4 años de investigación en el que investigamos 74 casos. Hicimos un montón de entrevistas con directivos, cargos intermedios, etcétera, y consultamos más de 300 fuentes. Como sabéis, la biblioteca de la gestión del cambio es casi infinita, por lo que tenemos mucha curiosidad de saber, de conocer los nuevos datos relevantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un resumen muy básico de esta obra, Estrategia igual a Ejecución. Y voy a ser breve. Después Emma eh, pasará a explorar con vosotros de forma interactiva qué funciona, cuáles son los factores del éxito según vuestra opinión. Y a continuación os daré la segunda parte de este discurso y os hablaré de 5 factores del éxito que han aparecido
Hay muchísimos más. En el libro los explicamos, pero solo tenemos una hora y por eso compartiré con ustedes 5. Y finalmente resumiremos con cuáles son las ideas principales que os llevaríais a casa. Bien, el primer error a lo largo del tiempo. Emma, adelante con la presentación. Vamos a hablar del fracaso. Siguiente, aquí. Vale. Teníamos curiosidad cuando estudiamos estas 300 fuentes distintas y ver la diferencia entre los factores de fracaso típicos y los no típicos. Los típicos existen porque son verdad, son cierto. Se pueden ver al lado izquierdo, en la columna izquierda, y tiene que ver con las estrategias erróneas, mala comunicación, que no ayuda, por supuesto. Lo mismo afecta con la falta de coordinación o compromiso. Todos estos son factores del fracaso muy comunes. Seguro que los conocéis, pero teníamos curiosidad por conocer cuáles son los factores no típicos, los que aparecen en la columna derecha, en las organizaciones, ya sean grandes, internacionales, o pymes o empresas medianas. Y estos factores del fracaso tienen un impacto muy importante, pero no son muy transparentes. A veces no los conocemos. Algunos son el trauma del espagueti. Es un factor del fracaso en el que los ejecutivos o directivos ven muchas dependencias en las empresas y por esta causa no pueden diferenciar, siguen en este meollo, en esta mezcla de proyectos o de ideas o de factores que no ayudan en la ejecución y logro de los objetivos. Y la gente, repito, a veces no son conscientes. El segundo, el número 8, es unas iniciativas, una cartera poco realista. Cuando hicimos la investigación, vimos que la cartera cambiante con 500 o 600 proyectos al año, y no exagero, existe un término, de hecho, la decepción organizada, porque es imposible implementar todos esos proyectos de cambio en una organización. Imposible. Por ello, hay que ser consciente de los factores que nos llevan al fracaso, que no son típicos. En mi organización, ¿cuáles son esos factores del fracaso que están desempeñando un papel fundamental? Hay una nueva categoría también en la base, o sea, en la columna abajo a la derecha, que tiene que ver con la innovación como un hobby, como si fuera algo como hacer turismo. Es decir, hay mucho turismo de innovación en las empresas a las que les encanta hacerlo y piensan, vamos a pensar constantemente acerca de nuevas ideas, vamos a simplemente hacer lluvias y lluvias de ideas y no nos vamos a preocupar acerca de su ejecución. Pero como sabéis, la innovación tiene que ver con la curiosidad. Bien, hicimos nuestra investigación con estos cómplices de la innovación y que quisimos saber cómo estas empresas realmente se pueden mantener. Y la respuesta fue algo con sentido común. La gestión de la innovación realmente es un negocio, es una tarea con mucho sentido común, es decir, tener una larga lista de ideas que se va reduciendo según su prioridad y realizando esos experimentos de forma muy seriosa, de modo que sea un proceso realmente disciplinario, es decir, pensar y hacer, pensar y hacer. No se trata de explorar nuevas ideas cada día, 24/7, sino se trata de seleccionar ideas y de realizarlas con un proceso mental con mucho sentido común. Siguiente diapositiva. Aquí quisiera subrayar algunas ideas acerca del fracaso. Nos encontramos con que algunas organizaciones sufrían falsos dilemas que son realmente, no son dilemas, sino que se trata de encontrar un equilibrio.
porque en sus organizaciones, sus empresas en todo el mundo se encuentran con dilemas reales, como encontrar el personal adecuado, diversificar sus fuentes, lograr los objetivos adecuados. Esos son dilemas reales, pero también hay muchos falsos reales. No caigan en la trampa de pasar o malgastar su tiempo con falsos dilemas. Por ejemplo, se habla muchísimo en el mundo del cambio o gestión del cambio acerca de si la ejecución se tiene que hacer desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es falso, porque se trata de que se encuentre un equilibrio. Da igual, especialmente en el noreste de Europa, en Escandinavia, se habla mucho, tendremos que hacerlo más desde abajo hacia arriba. Bien, hablamos con muchos empleados y cuando te centras y investigas este tema, ves que hay una falta de marcos de actuación de arriba hacia abajo. Y siguiente diapositiva. El último aspecto que eh, quería hablar acerca del fracaso es el uso del tiempo. En las empresas, ya sean grandes o pequeñas, tenemos la tendencia de gastar el 85% de nuestro tiempo en la definición de la estrategia. Un ejecutivo de una gran empresa de BT, British Telecom, dijo que utilizamos unos 8 meses para definir estrategia y cuando entra un nuevo directivo, pues vuelta a empezar. Entonces, hablamos con distintos departamentos y unidades de negocio. Oye, 8 semanas es lo que se necesita para definir los 8 meses de estrategia directiva y al final lo veis, al final del gráfico, al final del día, el tiempo que nos queda para la ejecución realmente son 8 minutos. Y eso si tienes tiempo, porque el estrés del día a día en las empresas es tan dominante que apenas tienes esos 8 minutos. Entonces queremos darle la vuelta completamente cuando hablemos de los factores de éxito. Última idea sobre el fracaso, los arquetipos de las prácticas fallidas. Esto es muy interesante. Pregúntense en su empresa, ¿están sufriendo de lo que llamamos el manantial, el modelo del manantial o lo contrario, pero también un fracaso? El mal paso. En muchas empresas se suele decir, no, somos muy prácticos, suena bien, pero en realidad es un enfoque muy peligroso porque los proyectos del cambio requieren un cierto análisis como mínimo antes de dar un paso. Y el último, el método de desarrollo por evaporación es un tema muy sensible, especialmente en Estados Unidos, porque si allí decimos nunca nunca trabajes en este tipo de programas culturales que no están relacionados con objetivos, con los procesos en sí de las empresas, cualquier cosa que hagas en este contexto se va a evaporar. Es muy bonito mientras dura, porque puedes hablar de la pasión y de los porqués y de todo esto, pero si no está conectado con procesos reales, se va a evaporar. Este es el resumen total y absoluto de nuestra investigación acerca del fracaso. Vamos a hablar ahora de los 5 factores del éxito. Hola a todos y a todas, soy Emma y voy a ayudar la parte interactiva de esta sesión y me gustaría invitarles a abrir esta página del Mentimeter, ¿vale? Menti.com y piensen, por favor, acerca de un caso que les recuerde a éxito. No sucede muy a menudo, pero nos gustaría que penséis en aquel momento, aquel proyecto. Vaya, he perdido el enlace al Mentimeter. Un momentito, lo voy a intentar recuperar. Aquí está. Vale, pensad, por favor,
acerca de un proyecto que ustedes tiraron adelante, que fue un éxito y que pudo, no sé, por ejemplo, un caso de éxito en el que todo fue bien. Piensen en algunas palabras que describan esos factores de éxito. ¿Pueden ver el número arriba? Hay que utilizar este código 1791-7574. No veo respuestas. Quizá alguna persona quiera participar abriendo el micrófono y compartir algunos casos de éxito. Quizá dos participantes que quisieran compartir con nosotros alguna idea. Vale, veo algunas respuestas. Social media, es decir, redes sociales, presencia en los medios de comunicación, precio, producto, falta de compromiso, pone aquí, lack of commitment. Mm, no parece ser un factor de éxito, ¿no? La falta de compromiso. ¿Alguien querría participar a micrófono abierto, por favor? Y si no, pues continuaremos con la presentación. Vale, seguimos entonces. Vale, puedes continuar, Jack. Siéntanse libres de seguir alimentando el Mentimeter, ¿vale? En sus organizaciones, porque luego recuperaremos esta idea más adelante. Bien, seguimos por ahora. Seguimos. Aquí yo seleccioné con Emma 5 factores de éxito de nuestra investigación. El primero, Emma, por favor. Antes les comenté que los factores, este trauma del espagueti, es decir, los directivos, los profesionales, que a veces no pueden distinguir porque tienen miedo de ignorar algunas dependencias o relaciones, por ejemplo, entre procesos de IT y de venta, de la parte cultural, departamento de recursos humanos y departamento financiero, etcétera. Y la cuestión es que hablamos con ejecutivos con mucho éxito y le pregunté concretamente, ¿cómo gestionaste tú? Y él es directivo de Dutch Mill con 60.000 empleados. Y ella, de hecho, era directiva, perdón, me dijo, mira, tenemos mucha formación. En general, en el mundo corporativo tenemos demasiados títulos, másteres, carreras universitarias. Deberíamos hacer dos cosas. Y es complejo. Deberíamos simplificarlo todo, cortando las cosas en pequeñas unidades digeribles. No necesitas pagar $100.000 para hacer un máster maravilloso. Y tuve curiosidad, es cierto, parece razonable, pero ¿cómo lo logras? Y me dijo, mira, si hay algo que las organizaciones pueden empezar a hacer mañana sin gastarse ni tan solo un euro en informáticos o consultores, es esto. Por favor, en una agenda de A a B, a todos los niveles. La agenda A se trata del lado izquierdo, la gestión de la empresa, los procesos diarios, motivar a tu equipo,
lograr los KPIs que has definido. Y en la agenda B, dijo ella, sería la agenda del cambio, es decir, mejorar, renovar, innovar la organización diaria y los procesos diarios. Y si haces esto una vez al mes en todos los niveles de tu empresa, te aseguro que el cambio irá en paralelo con la gestión. Las empresas, sin embargo, lo que hacen es una revisión al cabo de 6 meses y dicen, ¿cuántos objetivos de cambio hemos conseguido? Pero si instalas esta mentalidad cada día, cada mes, se genera esta cadencia, este ritmo en el que el cambio va junto con la gestión y van ambos evolucionando simultáneamente. Y ella dijo, esto es un cambio importante, pero no puedes acumular todos los proyectos de cambio. Se deben hacer distinciones. Tres, concretamente. La primera es, hay que mejorar tus procesos diarios, porque estos son cambios incrementales. El segundo, se trata de renovar tu modelo de negocio, ya sea en ventas, en logística o servicios o productos, lo que sea. Es bastante radical, más que el tipo uno. Y el tipo 3 es innovar de un modo radical todo tu concepto de negocio y necesitas que los tres vayan de la mano. La siguiente, Emma. Aquí quería hablarles de tratar la ejecución de la estrategia como un proceso. Durante 4 años estudiamos las mejores prácticas que encontramos, que aparecen en la publicación Estrategia igual a ejecución. No tengan miedo, no voy a mencionar estos 16 bloques. Tan solo quiero subrayar la importancia del modelo de ejecución. Deben tener una. ¿Por qué un modelo? Porque la gente conoce que las empresas tienen procesos primarios, secundarios, logísticos, de gobernanza, pero de algún modo en el aspecto del cambio, de gestión del cambio, parece que por arte de magia todo depende de la calidad del talento de un directivo o directiva. Y esto no es así. Para los aspectos de gestión del cambio, también se necesitan procesos. Bien, hay algunas características que se necesitan. El primero, en casos de éxito, en los mejores, tiene que ver con el hecho de que deberías dedicar el 80% de tu tiempo en la parte de la ejecución. Es decir, la gente quiere dedicar su tiempo en el lado exitoso de su implementación de estrategia. Hay gente que dice, claro, quiero meterme y avanzar con mi estrategia. Y hay pocos que te dirán, yo soy el ejecutador. Es decir, hay que asegurarse que el tiempo que dediquemos sea en lo que llamamos los aceleradores 2, 3 y 4. Iniciar, cosechar y asegurar. Un directivo me dijo un día, seguramente conoces el fenómeno del lanzamiento, ¿no? Un proyecto como lanzamiento. Y me dijo, mira, lo que es interesante no es lanzar el principio, sino el tiempo medio y el final de la ejecución de la estrategia. Otro elemento fundamental del modelo de implementación de la estrategia es que necesitas encontrar un equilibrio entre la parte superior e inferior. Es lo que denominamos los aspectos más duros de la estrategia, de la implementación de la estrategia, y la inferior son los blandos o elementos en color amarillo. La calidad de cómo te implicas, cómo explicas tu historia,
los factores emocionales de los participantes, de los agentes. Todo esto serían cuestiones, elementos blandos, y la parte de arriba, entendimos que la parte blanda, sistemáticamente debemos centrarnos en ella y no olvidarla, tanto como la parte de los elementos en gris. Nada es gratis, como decimos aquí, y es que no podemos olvidarnos de todos estos elementos. Estudiamos algunos fracasos y algunos directivos en una tarde de otoño. Estábamos estudiando sus casos de fracaso y de repente se dieron cuenta de que cuando no logramos ejecutar, estamos falseando el proceso, estamos saltándonos pasos que son necesarios. No puedes saltarte, por ejemplo, el elemento constructivo de explicar, por ejemplo, la historia, ¿no? La apelación o la ambición, da igual el bloque que sea, pero no podemos saltarnos pasos. Tercer elemento, se trata de elegir bien, y esto es fundamental. La bisagra, es decir, lo que colocamos entre una pared, ¿no? y una puerta para que ésta se abra o cierre, y es que la clave entre la estrategia y la ejecución, si una vez al año tomáis elecciones hacia el cambio, hacia la ejecución de la estrategia, os encontraréis en una situación muy positiva hacia el cumplimiento de esa estrategia. Pero tenéis que tener en cuenta esta decepción organizada. Como decía, incluso las pequeñas empresas tienen centenares de proyectos cada año e intentan acumularlos en un cuello de botella. Y esto es, como decía, decepción organizada. Algunos casos de éxito que hemos analizado hacían elecciones muy estrictas a lo largo del año y equilibraban entre el tipo 1, 2 y 3 de tipos de cambio, porque lo que paga las facturas hoy, que hace que funcione tu negocio, uno, es la mejora y dos, innovación, pero necesitas que tu modelo de negocio sea sano de aquí a 3 años. Por eso tenemos que centrarnos en un horizonte más largo, ¿no? ¿Qué pasará más tarde? Por ello, ¿cómo activas todo esto? Vimos un método muy fácil y una organización que hacía esto cada año. Y la descripción de cada uno de estos 9 proyectos seleccionados era un A4. Es decir, si no puedes describir un proyecto de cambio en un folio, en un A4, es que hay algo que falla. Es decir, necesitas poder describir estos 9 elementos críticos de cambio en un solo folio. Y puedes permitirte cambiar alguna cosa, un par de cambios. Y luego también tenemos que hablar de las tareas de lo que no se debe hacer. La descripción de lo que no es un proyecto es tan importante como la descripción de lo que sí es ese proyecto, porque la elección es la clave. Hay que elegir bien no solo esos 9 proyectos, sino también dentro de esos 9 elementos. Recuerdo un directivo muy macho que nos dijo, esto es muy fácil, me das ese listado de 100 o 200 proyectos y yo elegiré bien, de forma radical. Y luego analizamos con detalle y las elecciones que sugería y veíamos que eran errores, que eran proyectos como la satisfacción del cliente o la motivación de los clientes o sostenibilidad.
No, lo que quieres no son contenedores grandes, sino cajas de zapatos compactas, pequeñas. Es decir, tiene que ver con los factores de éxito. Y al final del día también puedes empezar con 9 iniciativas de cambio críticas. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si ya es el mes de agosto y nos quedan pocos meses? Bueno, me pueden llamar porque llevamos 25 años en el mercado y nunca, literalmente nunca, me he encontrado a una organización que me haya dicho, bueno, es que hay mucho donde elegir, empezamos en enero y ya acabamos con nuestro proyecto en septiembre. Esto nunca va a suceder. Es decir, esta lista de iniciativas de cambio, seguro que cuando lleguen a la número 9 os quedarán algunas poquitas más, pero esto no va a pasar porque la capacidad del cambio siempre es limitada. Nuestra investigación nos enseñó que junto con la ejecución del trabajo, la capacidad del cambio como mucho puede ser el 10% o menos. Normalmente es menos, un 5%. Por lo tanto, hay que saber elegir. Bueno, nos quedan dos. Son elementos blandos, pero que en realidad son los más complejos. Estudiando todos estos casos de éxito, tuvimos mucha curiosidad acerca de qué tipo de organización hemos visto ah, relacionadas con estas iniciativas del cambio, porque normalmente vemos por un lado, una jerarquía, una matriz o un gráfico o jerarquía acerca del cambio, estructura funcional, todo tipo de estructuras. Y queríamos saber qué tipo de organización habíamos visto con éxito y que habían adoptado el cambio. Y entendimos el concepto de coaliciones de ejecución. Son grupos muy compactos alrededor de cada iniciativa del cambio. Por ejemplo, un grupo de 5 o 8 personas que se organizan alrededor de esta iniciativa de cambio crítica. Algunos pueden ser del equipo de ventas, otros del de operaciones, otros de IT. El único tema que tiene que ver aquí es qué tipo de competencias necesitamos alrededor de este sistema crítico de cambio. Se habla mucho en las empresas en todo el mundo acerca de la agilidad, la rapidez. Si hablamos de agilidad, si nos organizamos alrededor de cada iniciativa del cambio, esta es la forma más pura, más auténtica de ser ágil. Hay un aspecto muy interesante también que identificamos en nuestra investigación relacionado con el liderazgo. Hace 15 años los líderes siempre decían, deberíamos dejar espacio para la ejecución, nosotros vamos a dar un paso atrás. Y esto cada vez es más difícil porque los líderes con éxito en la ejecución dan pasos adelante, quieren ejecutar el liderazgo. Y lo que vimos con una antena muy fina de cuándo hay que dar un paso atrás y cuándo hay que dar un paso adelante y la sabiduría de distinguir cuándo debo permitir que mi coalición, mi grupo de trabajo esté solo o actúe solo o cuándo debo que dar un paso adelante para celebrar éxitos, éxitos intermedios, muy importante también. Hay un profesor de INSEAD en París, profesor Debris, que escribió acerca de la noción de la paranoia justa, el grado justo de paranoia. Los líderes tienen esta necesidad en su psicología que les hace un poco paranoicos. A veces se pasan, se sobrepasan, ¿no? Por eso hay tantos accidentes en el liderazgo. Por lo tanto,
justo el grado adecuado de paranoia es lo necesario. Hay que ser capaz de saber cuándo hay que actuar, cuándo hay que estar presente y cuándo no. Un ejemplo del liderazgo en la ejecución, uno de los casos que analizamos sobre el 5 minutos, los diseñadores de moda están histéricos, ¿no? Colocando todos los cuellos de las camisas de las modelos, ¿no? Antes de que empiece el desfile. Y yo me pregunto, ¿es una forma de liderazgo bonita o fea? Y la respuesta es que depende de los motivos del líder, ¿no? Por lo tanto, el líder tiene que estar en contacto con su gente a la hora de ejecutar para ver, para entender si estoy haciendo bien las cosas o estoy demasiado encima de ellos. Es un nuevo dilema en la ejecución del liderazgo. Y la última, Emma, número 5 de esta selección, versa sobre cómo garantizar el equilibrio psicológico de cada actor o esta garantía psicológica, este compromiso son sinónimos en las organizaciones para medir si los empleados realmente están comprometidos con la ejecución de la estrategia, la sienten suya. El problema es que estos conceptos son bastante abstractos con comunicaciones, con grandes reuniones, con muchos empleados. De nuevo, teníamos curiosidad, quisimos investigar cómo se construye el compromiso, cómo los empleados a la hora de implementar una estrategia logran que la sientan suya. Y la respuesta es uno a uno. No con grandes reuniones multitudinarias ni con grandes planes de comunicación. No, sí, se necesitan, es cierto, pero el elemento crítico en la ejecución de la estrategia exitosa es que hay que construir uno a uno. Cuando hicimos análisis de estas 9 iniciativas sobre el cambio, cuando analizamos estos grupos de gestión del cambio o coaliciones, vimos que el liderazgo de ejecución dedicó mucho tiempo construyendo estos vínculos uno a uno. De hecho, vimos el caso de un ejecutivo que me dijo que la tentación es grande en diciembre, cuando ya lanzamos el nuevo plan de negocios y tenemos grandes iniciativas de cambio y veo mi primer deadline, ¿no? Mi primera fecha límite en Pascua ya en Semana Santa. Y hace años recuerdo que aceleraba todo y le decía a uno o tres compañeros, venga, vamos, porque ya se nos acerca la primera fecha límite. Y me dijo que con el tiempo aprendió a dejar de hacer eso, sino que ahora dedico mucho tiempo, incluso 2 o 3 meses, para invertir tiempo en cada miembro de esta coalición de ejecución para trabajar el aspecto psicológico, emocional de estos grupos de implementación de la estrategia. Y la paradoja es que realmente hay que ir lento para luego ir rápido. Es decir, te da la sensación de que vas muy lento al principio, pero realmente es la única manera de acelerar al final, porque te permite que el proyecto realmente sea sentido como propio por cada miembro del equipo. Me gustaría saber cómo los miembros individuales en nuestra empresa, cómo se sienten a la hora de implementar estos proyectos, ¿no? Este es el último elemento de este trabajo de investigación de 4 años que hemos hecho. Y antes de abrir el paso de preguntas, Emma, de nuevo, con el Mentimeter,
os va a preguntar algunas nociones que les han sonado familiares, por ejemplo, sobre elección, sobre aspectos psicológicos, lo que sea. Participen, por favor, porque querríamos saber qué le ha impactado más, qué le ha resultado familiar. Mañana tendrán esta presentación y es interesante recabar estos datos porque de esta manera esta presentación que recibirán será más, tendrá más valor y podrán utilizarla ustedes para hablar de esta ejecución en sus empresas. En el chat les he puesto el código del Mentimeter. Si abren la página web menti.com, de nuevo introducen este número y la pregunta ahora sería, entren en el Mentimeter, por favor, y díganos cuáles son los cambios que ustedes van a implementar para implementar su estrategia en sus organizaciones. Les voy a dejar un minuto. Eh, Podéis ir a internet, perdón, y escribir menti.com, introducen este número 17917574 y podrán ver la pregunta que aparece en su pantalla. En la diapositiva preguntan cuáles son los principales factores de éxito del pasado y del presente, pero Emma ahora les preguntaba cuáles serían los cambios que ustedes estarían dispuestos a implementar en su estrategia. ¿Alguien ha escrito un enfoque innovador? Pueden responder en español si quieren, porque nuestra intérprete nos lo traducirá. Sí, creo que había puesto la pregunta distinta. Perdón, esta era la pregunta. ¿Qué le ha impactado más a usted de todo lo que ha comentado Jack? ¿Y qué cambios estaría dispuesto a introducir para mejorar su capacidad de implementación de su estrategia? Tengo curiosidad de saber si ustedes, si se trata de su cartera de servicios o productos. Me interesa porque somos una audiencia muy internacional y quisiera saber a lo mejor el trauma del espagueti, ¿no? No lo sé. Alguien ha dicho prestar más atención al cambio y ajustar la estrategia de forma constante. Sí, esta es muy buena también. Diferencia entre dirigir y cambiar la empresa. Aquí han escrito
convencer uno a uno, ir lentamente. Es interesante, está leyendo lo que está diciendo, ir uno a uno. Estábamos leyendo las frases en inglés, ir lentamente al principio para ir más rápido, tener una estrategia más clara para seguir. Veo que hay dos personas quizá en el chat que quieran plantear alguna pregunta. Donde aparece el cursor, alguien ha escrito tener una estrategia clara para seguir. Emma, quisiera saber por qué habéis hecho estas sugerencias, o bien si alguien tiene una pregunta. Si no queréis hablar en público, lo podéis escribir en el Sí, chat. yo quería, perdona, quería indicarlos que si alguien tiene la necesidad de hablar, estamos en una fase más final, podéis abrir el micro libremente y podéis contactar por voz con nosotros, porque no sé si el chat está funcionando bien del todo. Entonces, ser libres yo creo que ahora ya no interrumpimos, podéis de intervenir en cualquier momento, que yo creo que tanto Jax como Emma, a través de la intérprete, si no lo hacéis en inglés, faltaría más, os podrán ayudar y colaborar. Gracias. En inglés aquí han escrito establecer estándares realistas y metas realistas. Y el último, la coordinación es clave. Cuando acabemos este webinario, les enviaremos esta presentación con este input, con todos los comentarios. Vale, gracias por vuestra participación. Eh, Está Creo como os que hemos Perdón. acabado la encuesta. Sí. Vale, correcto. No sé si alguno de los asistentes, que a los cuales sigo agradeciendo la paciencia, insisto, si tiene alguna pregunta, la puede hacer abiertamente, ¿vale? O sea, estamos aquí justamente ahora para ello. Eh, Indicaros que nuestra editorial, lógicamente, ha editado este libro, está a vuestra disposición, ya habéis recibido información, o sea que no vamos a promocionarlo más, ser libres de poderlo consultar, pero que si hay alguien que tenga una consulta, no sé si por parte incluso de nuestro equipo, me dejo alguna cosa, Judith o David, no sé si queda... Gracias, Judith. De esto. Si nadie pregunta nada, sí que terminaremos en breve. Jax, no sé si tienes alguna cosa que añadir como cierre un poco de lo que es todos estos estudios y un poco una conclusión final que pueda ayudarnos en el día a día, ¿no? A cómo empezar a aplicar toda esta metodología que en el libro se describe. Si hay algún secreto para mejorar en el éxito. Sí, para darles una idea general, a veces la gente quiere la varita mágica, como empezar por el porqué o historias, ¿no? Como una narración, pero nosotros como profesionales que estamos muy interesados y llevamos años trabajando sobre la ejecución de la estrategia, ver que las empresas con éxito no utilizan una única carta, sino que
hacen las cosas de forma sistemática, estos 5 factores de éxito, si empezáis a utilizarlos de forma junta, es decir, mezclando estos 5 elementos. Por supuesto que eh, explicar, empezar con el por qué, sí, todo esto es cierto y es muy potente, pero no es una única bala mágica. Veo que hay Gra- una mano. Sí, gracias, Jack. Sí, he visto que don Oscar le damos paso. No sé si Judith le puedes dar paso o no sé si. Es que no sé cómo hacerlo, sinceramente. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Oscar, te escuchamos perfectamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos en este foro. Eh, Normalmente cuando todos los empresarios planificamos nuestra estrategia, la que vamos a implementar año a año, se ve afectada cuando hay cambios en los mercados, hay cambios en escenarios políticos, salimos con nuestra estrategia armada y de pronto nos encontramos en que nos patearon el tablero, ¿no? Entonces ya no es lo mismo. Así que esta metodología que nos están explicando ahora, ¿de qué manera podría moverse armónicamente a medida que los escenarios económicos, políticos, sociales van cambiando? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Oscar, por esta pregunta, porque es un elemento fundamental. Es uno de los motivos por los que enfatizamos que el 25% debería ser estrategia y el 80% del tiempo ejecución, porque durante la ejecución sabes dónde hay que persistir y dónde hay que maniobrar, en qué aspectos a lo largo del camino tienes que ser flexible. No he dicho que no sea importante que no tengamos que dedicar mucho tiempo con la estrategia porque necesitas tu flexibilidad a la hora de la ejecución, pero yo le pregunté a un líder muy exitoso, ¿cuándo sabes cuándo seguir persistiendo en una estrategia o cuándo hay que maniobrar? Y me explicó algo muy práctico y era un directivo muy importante de una empresa con más de 80.000 empleados y me dijo, tengo una página en blanco con una línea. En el lado izquierdo tengo las nociones de en qué tenemos que persistir porque es una elección estratégica basada en nuestras competencias más básicas y a la derecha de esa línea escribo los elementos acerca de los que no estamos seguros, porque puede cambiar la legislación, eh, los clientes pueden cambiar su comportamiento. Es decir, tenía una visión muy pragmática de desarrollar una antena de sabiduría en una página. Es decir, aquí en la columna izquierda tengo que persistir porque esto es nuestra raíz, nuestro tronco fundamental, ¿no? Para mí me impresionó una empresa tan grande como podía pensar de esta forma tan simplista. Muchas gracias. No sé si alguien más quería, creo que Judith tenía una consulta, ¿puede ser? David tiene una, a ver Ah, si perdón, puede abrir el micro. Mm, está, Sí, está abierto, sí. sí, Adelante. quería, si se me oye bien, Sí. quería, eh, hay una cosa que en todo la explicación que se ha realizado he encontrado a faltar y es que en ningún momento se ha hecho referencia a tecnologías que de alguna manera pueden contribuir a facilitar un proceso de aplicación de una estrategia. Es decir, en las empresas actualmente nos vemos invadidos por multitud de aplicaciones que de alguna manera afectan a la ejecución de las estrategias. Y en este sentido me gustaría si pudieras ampliar un poco más de qué manera podemos utilizar herramientas digitales para contribuir al desarrollo de estrategias.
Esta pregunta es delicada porque hay dos niveles en la respuesta. El primero tiene que ver con IT en las estrategias. Y no lo mencioné porque es omnipresente. Un ejecutivo me dijo durante las entrevistas, y es fácil de recordar, la estrategia es tecnología y la tecnología es estrategia. Es decir, si eliges una cartera, estas iniciativas, 9 iniciativas críticas de cambio, la tecnología va a desempeñar un papel fundamental en los 9 casos. Tecnología en tu estrategia, sí, claro. Y una noción que debo añadir, a veces confundimos una aplicación digital con con la innovación. Hay mucha confusión babilónica acerca de esto, porque si analizamos cambios, planes de cambios, a veces hay una sección siempre sobre innovación tecnológica y cuando analizas con lupa, se trata de una digitalización pequeña o en el sentido tipo 1 de mejora de un pequeño proceso. Es decir, en este primer nivel está claro que la tecnología es omnipresente, pero tiene que definirse bien. ¿Cómo lo estamos definiendo en cada uno de estos 3 niveles? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y el segundo nivel de tu pregunta es cómo la tecnología per se puede desempeñar un papel de ayuda. Vemos muchos cambios, ¿no? Cambios tecnológicos. Dependemos muchísimo de la gestión de proyectos de estrategia, pero cuando lo estás haciendo en un país o empresa, perdón, que está trabajando en 20 países, adoptamos el e-cambio constantemente, aplicaciones como esta que estamos utilizando ahora. Esta es mi segunda respuesta a su duda. Espero que se la haya aclarado. Espero que sí. No sé si es una pregunta trampa. No te puedes fiar de ningún editor, Jax. Eh, eh, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Si no hay nadie más, yo desde la editorial, vaya, quería dar las gracias a todos por participar, en especial a Emma y a Jax, que han hecho un trabajo especial para poder estar hoy aquí con la presentación, aparte de felicitarlo por el libro, que aparte de estar en inglés, nosotros como editorial lo traducimos al español para el mercado de España y latinoamericano, que espero que les pueda agradar a todos. Invitarlos, irán recibiendo información para las siguientes jornadas que iremos haciendo a lo largo del año. Y no sé si Jax o Emma quieren decir una última cosa antes de cerrar. Yo les agradezco muchísimo y de corazón su participación a todos. Y muchas gracias, Jax. Thank you very much for... Gracias a todos y a todas por haber contribuido hoy. Muchas gracias. Pues señores, muchas gracias por todo. Les deseo una buena semana y continuaremos trabajando. Muchas gracias a todos y chao. Un abrazo.